A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 19 de octubre de 2018 y eso es Informe RCR. Llegamos a ustedes, como siempre, a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción de este espacio, Marilia García y Jessica Selgrat. En la dirección técnica están César Arteaga y Luis Enrique Delgado. Frente a los micrófonos, Argenis Barreto. Y les recuerdo que nos pueden también escuchar en el estado Carabobo, en Radio Puerto Cabello 1290 AM y a través de internet en dos formas, a través de la cuenta de Twitter de Periscope, @RCR750 y en YouTube, rcr.tv, la radio que se ve. Allí lo invitamos a que se suscriba y nos dé un me gusta. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. Múltiples reacciones de apoyo y de rechazo se han generado en nuestro país luego de que el gobierno costarricense comunicó la decisión de apoyar la iniciativa ante la Corte Penal Internacional para que investigue presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. La Voz de América nos tiene el reporte. La iniciativa. En ese sentido, el integrante de la Organización Nacional No Gubernamental Provea, Marino Alvarado, aseguró que más temprano que tarde los violadores de derechos humanos en el país tendrán que pagar por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los últimos años. Si establece que en Venezuela se cometieron delitos de lesa humanidad, entonces hay que establecer las responsabilidades, son responsabilidades individuales, a diferencia de los casos que se llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece la responsabilidad del Estado. Las reacciones fueron despertadas por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, quien fue el encargado de dar a conocer que su gobierno secunda una iniciativa de 6 países americanos que pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Costa Rica reconoce y respalda el trabajo que ha llevado adelante la Corte Penal Internacional, particularmente en el caso de Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea por el Estado Zulia, rechazó la posición de Tarek William Saab, fiscal general de la República, designado por la Asamblea Constituyente, de sancionar a quien exprese una posición diferente a la que asumió su despacho sobre la muerte en extrañas circunstancias del concejal Fernando Albán en la sede del SEBIN. Pongo una tesis, o sea, mi tesis es esta. Si tú estás de acuerdo, muy bien. Si no estás de acuerdo, te persigo, porque tú tienes que asumir que mi tesis es la que es válida. Eso es totalmente inaceptable, y eso es lo que está intentando hacer el usurpador de la Fiscalía General de la República. La familia tiene derecho a hacer las conclusiones que pueda hacer, a hacer las denuncias que considere necesario, pero es que además se ha iniciado a partir del caso Albán una impresionante persecución en contra de periodistas que han dado la pelea. Yo tengo que reconocer al gremio periodístico venezolano por la actitud valiente y combativa que han tenido en el caso de Fernando Albán. Los vi durante todo el proceso de investigación, durante todo el velorio y entierro, y todo lo que significa la posición de los periodistas ha comenzado a ser perseguida por el régimen porque no aceptan ningún tipo de opinión que sea contraria a la tesis que ellos han inventado, porque la inventaron. Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia y dirigente de Primero Justicia, reiteró que el gobierno no tiene autoridad moral para estar hablando de un nuevo diálogo con la oposición. Así lo destacó a las 8:10 de la mañana de este viernes. Pero bueno, un régimen como el que dirige Nicolás Maduro es un régimen que se ha dedicado a perseguir, a torturar, a reprimir, a amedrentar, no solamente a acabar con la disidencia, con la oposición venezolana, sino a acabar con los venezolanos en general. Es decir, hoy el venezolano no puede sentir que su sueldo alcanza para algo, hoy el venezolano siente que no tiene cómo alimentarse, no puede ir a ningún sitio a buscar comida porque o no se consigue o sencillamente es inaccesible en cuanto a los precios. Hoy el venezolano hace colas absolutamente para todo. Si sales ahorita, yo estoy en Maracaibo hoy, bueno, si sales en Maracaibo, que ayer hubo 3 apagones y anteayer hubo uno de 12 horas, y hoy las colas en las estaciones de servicio son impresionantes, una espiral de colas.
espiral, vuelta y vuelta y otra vuelta y otra vuelta, y la gente tarda 4 y 5 horas para surtir de gasolina al carro. Un régimen, pues, que ha hecho lo que ha hecho en Venezuela y que además en otras oportunidades ha utilizado el diálogo y los procesos electorales con el único objetivo de ganar tiempo y atornillarse en el poder, no tiene autoridad para venir a pedir hoy que nos sentemos a conversar. 9:06. Tenemos más informaciones. Miguel Lara, ingeniero electricista y expresidente de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados, aseguró que las fallas eléctricas que se continúan registrando en todo el país son producto del manejo inadecuado de los recursos que se han destinado para este sector en los últimos 20 años. Así lo destacó a las 7:10 de la mañana de este viernes. Se han destinado ingentes cantidades de dineros al sector eléctrico desde el año 99 hasta el año pasado. Usted tiene un invitado frecuente que es el ingeniero José Aguilar, y él ha sido minucioso en hacer un cálculo de esos montos. Esos montos exceden los 130.000 millones de dólares al sector eléctrico en el lapso de la revolución. Y anteriormente le hemos hecho una comparación, que es que desde el año 40, de los finales de la década de los 40, cuando el Estado venezolano adoptó como política electrificar el país, se destinaron tanto dineros públicos como privados para construir toda la infraestructura eléctrica que se le entregó al presidente Chávez en el año 98, 48.254 millones de dólares a precios ajustados al año 98. Es decir, se construyeron todas las centrales hidroeléctricas que tiene el país, excepto Caruachi actualmente. Se electrificó todo el país, todos los sistemas de distribución que hay en todos los pueblos y ciudades. Y se construyó una gran red de transmisión a los mayores niveles de tensión para transportar la generación de estas grandes centrales hasta los centros de consumo. Bueno, si usted lleva esos más de 130.000 millones de dólares hasta el año pasado, que había contabilizado el ingeniero Aguilar, los lleva al año 98, suma más de 100.000 millones de dólares. Casi con esta cantidad usted hubiera podido construir 2 sistemas equivalentes a los que tenía el 98. Miguel Lara, ingeniero electricista y expresidente de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados, resaltó igualmente que la corrupción también ha sido factor clave en esta crisis que se presenta en el sector eléctrico. Porque todos esos dineros no se traducen en obra, sino que ya como vemos aparecen funcionarios de la revolución involucrados con inmensas cantidades de dinero que es imposible que lo hayan podido haber hecho si no está detrás de ello la corrupción. Todas las obras que se han hecho no solamente han sido inconvenientes, no solamente han sido obras que son ya utilizadas o viejas en su mayoría y que han sido inconvenientes y que no funcionan, y que se ha utilizado una crisis que ha sido causada por las mismas autoridades eléctricas para aprovechar todas esas cantidades de dinero y la bonanza petrolera que vivió el país durante estos 20 años. Por su parte, Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular, explicó esta mañana a través de RCR cómo marchan las investigaciones que está realizando el Parlamento sobre los casos de corrupción en el sector eléctrico. Hemos podido encontrar información que la Fiscalía, esta que llevaba la doctora Luis Ortega, había adelantado al respecto, que no se tenía conocimiento de ella, y hemos podido hacernos de ella precisamente para hacer algunas denuncias, no solamente acá en Venezuela, sino incluso muchas de estas empresas que pudieran haber ocasionado un daño patrimonial al Estado, cerca de 1.500 millones de dólares, ¿no?, en todo este tiempo, y sobre todo en los últimos años, pues nosotros poder emprender acciones tal y cual como hicimos con el asunto de los CLAP y otras que hemos venido también tratando con el tema del lavado de dinero de PDVSA. Por supuesto, está involucrado a Odebrecht, no solamente el tema de Derwick, sino tantas otras empresas más. Incluso está involucrado el propio hermano del presidente de la República, Argenis Chávez, hoy en día gobernador del estado Barinas, donde también pues se le vincula con la compra de algunas plantas y otros temas por ahí, no solamente de baja calidad, sino de descontinuadas ya, entre otras cosas. Entre tanto, Andrés Rojas, periodista especializado en el área económica y editor del portal web petroguía.com,
Resaltó que se deben hacer más esfuerzos desde el Parlamento para enfrentar la corrupción en PDVSA. Antes habían como más esfuerzos de parte del Poder Legislativo, pero es que el tema es como ante la ausencia de recursos, porque para llevar adelante estas investigaciones tú necesitas recursos. Casualmente ayer en un seminario que estaba vinculado con el sector petrolero, hablamos de algunos casos de PDVSA en los cuales se llegaron a hacer interpelaciones, incluso auspiciadas por el propio partido de gobierno. Estamos hablando en los años 2008, 2009, y se permitía que en esas comisiones participaran dirigentes de la oposición y se trasladaban. Hay un caso muy famoso vinculado con el sector petrolero de una compra de unos taladeros chinos en el año 2008, donde se llegó a provisar y se llegó a elaborar un informe. No se establecieron responsabilidades penales, pero al menos sí administrativas, y se destituyeron algunos funcionarios. Pero ya hoy día eso no existe, es decir, tú no ves ningún ente contralor que lleve adelante eso. Lo único que ves es un ente como la Fiscalía, que está haciendo unos señalamientos en algunos aspectos muy puntuales. Andrés Rojas, periodista especializado en el área económica y editor del portal web petroguía.com, calificó como un hecho que llama mucho la atención que miles de personas salieran a las calles de Haití el pasado miércoles para exigir transparencia en el uso de los fondos de un acuerdo petrolero con Venezuela y que se procese a quienes presuntamente desviaron $3.800 millones de ese programa. Sobre todo porque, bueno, un país altamente desasistido como esa nación, acaban de pasar nuevamente por un terremoto, y lo que te revela es no solamente la opacidad de ambos gobiernos en el uso de los recursos, sino que lamentablemente un acuerdo que supuestamente es de cooperación para tratar de fomentar resolver el problema agroalimentario en Venezuela, pero a su vez ayudar al sector agrícola. En el caso de Haití, se ve una de esas manifestaciones y uno dice, bueno, indiscutiblemente que pareciera que estos recursos se fueron, digamos, para focos de corrupción que hay en ese país, y quizás en el caso venezolano también. Tenemos que Nervis Villalobos fue, a causa de una jueza española, ordenó su prisión provisional por blanqueo de capitales. Él fue viceministro de Energía del presidente fallecido Hugo Chávez. Villalobos fue detenido el pasado miércoles en Madrid junto con otras 3 personas, entre ellas el argentino Luis Fernando Butef, también encarcelado preventivamente. Butef es yerno de Mitzi Capriles y el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Quedaron en libertad Ignacio Sánchez Combán y Darío Ramiro Mario Aleu Iturralde, con las medidas cautelares de retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Estas detenciones se efectuaron a petición de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que ya investigaba al ex viceministro chavista por blanqueo. Villalobos había estado antes en prisión hasta que hace un mes la Audiencia de Madrid ordenó su libertad. 9:14. Como un pote de humo, calificó el diputado José Trujillo el acuerdo que se alcanzó para vender 56 medicamentos a precios regulados. Así lo expresó a las 8:40 de la mañana de este viernes. Bueno, en Venezuela necesitamos por nuestras enfermedades 160 medicamentos, de los cuales hay un déficit del 90%. Si el gobierno regula 56, eso que regularon automáticamente no vuelven a aparecer en el mercado. Para nadie es un secreto que las medicinas dependen de materia prima, y que controla la materia prima es el Estado venezolano a través de las divisas. ¿Qué es lo que ha pasado con las medicinas? Y es bueno que la gente lo sepa, que en años anteriores, desde Chávez inclusive hasta Maduro, ellos hacen unos compromisos con las transnacionales o con las que importan la materia prima, donde el gobierno tiene el control de los dólares y que iba a pagar, y nunca les ha pagado, oígate bien, nunca. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si no hay materia prima, no hay producción, ni nacional ni internacional. Porque, óigase bien, hay laboratorios nacionales que producen muchas de las medicinas nuestras, pero no le dan la materia prima, porque el problema es que aquí nosotros no tenemos la materia prima. Entonces, eso es lo que ha pasado. ¿Qué nos preocupa cuando ellos regulan las medicinas? Bueno, que se desaparece, como desapareció el pollo y la carne. El diputado José Trujillo, miembro de la Comisión Permanente de Desarrollo Integral y dirigente de Acción Democrática, enfatizó que no hay suficiente materia prima para sacar adelante la producción de estos medicamentos. Que por cierto, yo en mi condición de toxicólogo a veces digo que muchas medicinas también hacen daño, y eso es lo que ha hecho Venezuela.
tener medicina, a diferencia de otros países, nosotros antes teníamos medicina no genérica, sino medicinas originales. ¿Por qué? Porque las originales te dan mejor resultado. ¿Y qué pasa con las originales? Tiene la ventaja de que no te hace resistencia. El organismo no hace resistencia. Pero más allá de eso, lo que se dijo en la prensa, más que todo un pote de humo, ve tú, y métete en las transnacionales o la industria venezolana, que por cierto, la gran mayoría fueron expropiadas por el gobierno, o sea, son del gobierno. Entonces, cuando tú revisas eso, te das cuenta de que no hay, óigase bien, no hay suficiente materia prima para producir lo que yo hice que van a producir. Y eso es lo que se debe a la escasez. Nosotros presumimos que ahora la escasez va a ser aún más fuerte. 9:17. El precio de la canasta alimentaria familiar de septiembre de 2018 se ubicó en 22.927 bolívares soberanos, aumentando 11.239 bolívares, esto es 96,2% con respecto a agosto de 2018. Los alimentos aumentaron 3,2% diariamente. Se requieren 12 puntos salarios mínimos de 1.800 bolívares para poder adquirir la canasta, referida a una familia de 5 miembros. Esto es 764 bolívares soberanos diarios, 0.4 del salario mínimo diario. 9:17. Tenemos que las autoridades municipales, bomberos y personal de protección civil se declararon en alerta luego del torrencial aguacero que cayó ayer en la tarde y que desbordó quebradas e inundó avenidas y calles, tanto en zonas del sureste de Caracas como en los Altos Mirandinos. Anoche, pasada las 7 de la noche, se realizaban trabajos para el despeje de las vías. En la avenida La Guairita, que comunica la Trinidad con Los Amanes en el municipio de Baruta, se desbordó la quebrada y anegó toda la vía, en la que varios carros quedaron casi cubiertos por las aguas. Los sedimentos alcanzaron casi el metro de alto, esto lo informó el alcalde Darwin González, quien se presentó en el sitio. Varias casas ubicadas en Ojo de Agua y en La Toma resultaron anegadas. No se reportaron víctimas. También en La Boyera, en el municipio de Latillo, se reportaron inundaciones. Entre tanto, en San Antonio de los Altos se desbordó la quebrada Los Castores e inundó la avenida perimetral y parte del centro comercial Los Altos, lo que obligó a las autoridades a cerrar temporalmente la vía. Entre tanto, en Los Teques, municipio de Guaycaipuro, las copiosas precipitaciones afectaron las urbanizaciones San Camilo, La Fontanera, Monteverde, El Encanto y Los Lagos. El alcalde José Fernández exhortó a suspender las clases ante la magnitud de las inundaciones causadas por estas fuertes precipitaciones. Son las 9:18, hora de ir a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. En Venezuela está ocurriendo un fenómeno muy importante, que ha habido un resurgimiento de muchas de las enfermedades que en un momento dado habían sido controladas o que estaban por debajo de los índices que se ven en grupos poblacionales. Hablamos entonces de la sífilis, mencionamos entonces también la enfermedad gonocóxica o gonorrea, llamada normalmente, como dos de las enfermedades de transmisión sexual que más han surgido nuevamente.
Por supuesto, no olvidar el virus del papiloma humano como uno de los más importantes entre los jóvenes y por supuesto el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, que está causando estragos en nuestra población. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Las emociones son básicas, las básicas son el miedo, la alegría, el enojo, la sorpresa, la tristeza, también la aversión, el asco, ¿no? Lo que sería el asco. Entonces, claro, ese bebé nace con esa capacidad fisiológica para sentir estas emociones y los adultos debemos poco a poco enseñarles a regular esas emociones. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 23 minutos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a México que el nuevo acuerdo comercial de América del Norte está en juego si no frenan a la caravana de migrantes que se dirige a la frontera con esa nación norteamericana. Entre tanto, el canciller mexicano Luis Videgaray viajó a Nueva York para solicitar a la ONU ayuda para procesar las solicitudes de asilo. Los detalles con nuestros colegas de La Voz de América. La caravana de migrantes se acerca a Estados Unidos. Parte de las 3.000 personas que viajan en ella, según cifras de la ONU, ya ha llegado a México. Y después de que Donald Trump amenazara con retirar la ayuda a los países de tránsito en Centroamérica, ahora le llega el turno a su vecino del sur. El presidente pide categóricamente al gobierno mexicano que impida el paso de la caravana. De no ser así, dice, cerrará la frontera, además de militarizarla. Y va más allá, asegura que de la respuesta de México depende el futuro del recientemente acordado Pacto Comercial de América del Norte. Y esta respuesta no se hizo esperar. El canciller Luis Videgaray acudió a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Donde vamos, a nombre del gobierno de México, solicitarle a las Naciones Unidas su colaboración, su apoyo para el procesamiento de las solicitudes de refugio que puedan presentar los integrantes de la caravana de migrantes hondureños. Y sobre las advertencias del presidente Trump, el canciller fue claro. Estados Unidos está viviendo un proceso electoral. En menos de 3 semanas hay elecciones y creo que tenemos que ponderar ese tipo de declaraciones que por supuesto a nadie agradan. Videgaray se refiere a los comicios de medio mandato, en los que los republicanos se juegan en noviembre la mayoría en las 2 cámaras del Senado. Anteriormente, las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos de México, Guatemala y Honduras ya habían emitido un comunicado conjunto en el que instaron a esos países a proteger la integridad y garantizar la seguridad de los migrantes que forman la caravana. Pese al llamado de su canciller, México advirtió también a los hondureños que si ingresan de manera irregular podrán ser detenidos y retornados a su país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. La policía turca extendió la investigación sobre el periodista saudí Jamal Khashoggi, desaparecido desde el pasado 2 de octubre en Estambul. Radio Francia Internacional nos tiene el reporte. La policía turca ha extendido la investigación sobre el periodista saudí Jamal Khashoggi, desaparecido desde el 2 de octubre, a un bosque del norte de Estambul y a la provincia de Yalova, a 1 hora y media en automóvil de la metrópolis turca. La razón de esta búsqueda es tratar de hallar los restos del periodista, que se cree que fue asesinado y descuartizado en el interior del consulado de Arabia Saudí y que podrían haber sido trasladados a estos lugares. La investigación se ha centrado en las últimas horas en 2 de los vehículos, una furgoneta Mercedes Vito y una Mercedes Sprinter, a las que se vio salir del consulado 2 horas después de la entrada de Khashoggi y en las que viajaban algunos de los miembros del equipo de 15 saudíes que fueron enviados desde Riad ese mismo día con la supuesta intención de capturar o asesinar al periodista crítico con el actual gobierno saudí. Entre tanto, el diario estadounidense The New York Times publica hoy que las autoridades saudíes podrían culpar del crimen a un general saudí cercano al príncipe heredero Mohammed bin Salman, de manera que la cúpula real resulte menos salpicada por el escándalo. Andrés Mourenza desde Estambul para Radio Francia
Francia Internacional. En Bruselas, la Comisión Europea inició un pulso con el gobierno italiano al reclamarles oficialmente aclaraciones sobre su plan presupuestario para 2019. A su juicio, un desvío presupuestario sin precedentes. El proyecto de presupuestos de Italia para el próximo año prevé un déficit del 2,4% del Producto Interno Bruto. Más información en el siguiente reporte. Preocupación en la Comisión Europea con Italia. Bruselas no tiene nada claras las cuentas de Roma. La Comisión Europea cree que ella ha sido muy flexible en el pasado con el país y que debería revisar sus presupuestos, sobre todo si no quiere enfrentarse a una sanción, algo que nunca ha ocurrido hasta ahora. Italy was able to spend 30 billion euros more. We were very kind, gentle, positive when it came to Italy. Hemos dejado que Italia haya gastado 30.000 millones de euros más. Hemos sido muy amables con Italia porque Italia es Italia, ha recordado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Bruselas ha enviado ya la carta al gobierno italiano advirtiendo sobre el riesgo de que no cumpla las normas. Ahora, el ministro de Economía tendrá hasta el lunes para contestar. Si no convencen sus argumentos, a finales del mes de noviembre se enviará una carta pidiendo cambios. El gobierno italiano, en cualquier caso, se ha mostrado hasta ahora muy desafiante con Bruselas, por lo que se espera un episodio más de tensión entre el país y la Unión Europea. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. 9:27, estamos ya llegando al final. Los invito a que continúen con Dosis Alternativa, que tengan un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.